President Trump speaking live from the White House, and we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that. Allegations by his campaign. I haven't really seen anything that would constitute any kind of flagrant fraud or abuse of the system. Perhaps I just haven't heard about it. Perhaps Fox News hasn't heard about it. Yeah, we have not seen the evidence yet, John. What a sad night for the United States of America to hear their president say that, to falsely accuse people of trying to steal the election, to try to attack democracy that way with this feast of falsehoods. Lie after lie after lie about the election being stolen. No evidence for what he's saying, just smears about the integrity of vote counting in state after state. When he wins a state, it's legitimate. When he loses, it's because the vote is being stolen from him. It's not true. It's ugly. It's frankly pathetic. Estamos reproduciendo también parte de lo que ayer se produjo en Estados Unidos, que aquí le dimos a conocer con toda oportunidad sobre esta decisión de las principales cadenas de televisión de Estados Unidos de pues tomar la decisión de no difundir el mensaje de Donald Trump por decir mentiras y mentiras. Acabamos de hablar con el exdirector de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, sobre este asunto que concierne sí a los periodistas, pero también a la sociedad. Y le damos la bienvenida a Jorge Cepeda Patterson, colega periodista, exdirector del diario digital Sin Embargo, precisamente para pues abordar este asunto, esta determinación de las razones, las implicaciones de este asunto. Jorge Cepeda Patterson, bienvenido una vez más a Los Periodistas. Muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar con ustedes una vez más. Sobre Gracias. todo con un tema como este. Nunca Sí. un mejor espacio que este de los periodistas. Pues justamente, Jorge, colega periodista, ¿cuál es la valoración que haces sobre esta decisión que tomaron los conductores de las principales cadenas de Estados Unidos sobre ya no difundir al mensaje de Donald Trump por las mentiras que según ellos estaba diciendo? Bueno, de entrada, desde luego, es una medida muy controvertida porque lleva al centro de la discusión la responsabilidad ética de los periodistas, de los editores, en este caso en particular, de estos canales. Mira, no es una controversia sencilla, porque por un lado, un medio de comunicación tiene la responsabilidad de cuidar la salud de la opinión pública y de difundir mensajes e información que considere útil para esa formación de la opinión pública. Pero por otro lado también no estamos hablando de una fuente que dé lo mismo, sino nada más y nada menos que de la institución presidencial formal de los Estados Unidos en la mitad de un planteamiento oficial, si así se quiere. Entonces, hay argumentos a favor y hay argumentos en contra, y seguramente, tal cual, lo que vimos, unas cadenas suspendieron el mensaje por considerar que era irresponsable por parte de ellos difundirlo, como hubo otras cadenas que consideraron que un planteamiento hecho por el presidente, independientemente del contenido, es en sí mismo un hecho noticioso que los medios están de alguna forma en la obligación de difundir. Y no hay ciencia, no hay en el manual del usuario de los editores, en los códigos de ética, un caso puntual que defina categóricamente qué es lo pertinente. Justamente es una situación inédita que en algún sentido, como las sentencias de los jueces en Estados Unidos, sentará precedente en un sentido u otro, porque es una primera vez, tratándose de un presidente constitucional de un país y de los medios de comunicación de ese país. Mi opinión personal ya, y yo creo que cada editor tendría que
colocarse en esta disyuntiva en donde no hay soluciones, donde los escenarios son cuál es el menos peor o el menos malo de una decisión, claramente. Yo sería de los que pensaría que, en última instancia, sea la noticia correcta o incorrecta, el hecho de que lo dé una fuente institucional de la importancia de un presidente, habría inclinado, porque es responsabilidad del medio, dar cuenta de la información. No es el contenido, sino el hecho de lo que lo está diciendo el presidente del país. Y me pareció muy inteligente la manera en que lo resolvió CNN, que decidió continuar con el discurso, pero tras unos minutos comenzó a imprimir un cintillo diciendo que lo que estaba informando el presidente Trump no estaba confirmado, no había evidencia de que lo que estaba diciendo era cierto, pero estaba divulgando lo que estaba diciendo el presidente. Mucho más oportuno, me parece, sin ponerme a juzgar, que simplemente haber tomado la decisión de cancelarlo. Y además, ¿por qué? También por una razón práctica. Tomar una decisión así, juzgar como editor que esto le está haciendo daño sobre el hecho de que además es una información, tan es una información que luego todos los medios de comunicación del país tuvieron que decir, escándalo, Trump dijo esto a pesar de que es falso. Pero la primera mitad de esa ecuación informativa es lo que dijo Trump. Entonces, no tiene ningún sentido ocultar lo que dijo Trump o pretender no difundirlo. La otra mitad es también pertinente y dar el contexto de que esa información era falseada. Pero lo que iba es al sentido práctico también. Cuando esto de suspender el discurso de Trump nos puede meter en una caja de Pandora, porque nos obligaría entonces a ser censores en lo sucesivo de toda información que creamos que, a pesar de que está siendo enunciada por una fuente de información, es dañina para nuestro público. Y una vez iniciado ese camino, es meternos en una camisa de 11 varas, porque cuándo sí y cuándo no. Ahora, como ya sabemos, las reverberaciones en México comienzan a decir de si entonces lo que dice López Obrador hay que difundirlo o no, pero lo mismo se podría decir de lo que decía Peña Nieto o prácticamente cualquier presidente en un informe de gobierno, cualquier gobernador en un informe de gobierno cuando dice vamos bien, lo he hecho magnífico este año. ¿En qué momento un editor de radio, de televisión o de periódico dice, espérate, eso no es cierto, no nos ha ido bien este año y por qué en su informe de gobierno lo está diciendo? Puede parecer absurdo esto, claro, pero no claro. es más que un nivel de intensidad con respecto a lo que sucedió ayer. Es decir, ¿en qué momento nos detenemos en hacer este juicio de valor determinando que una fuente está diciendo algo que no empata con la realidad? Hay un momento, lo digo para la audiencia, también lo comento para planteárselo a Jorge, un momento en el que todos tomamos una decisión como editores de qué es lo que tenemos que publicar. Y uno de los valores fundamentales de esta decisión es qué tan valiosa es la fuente. La fuente, pues, es mentirosa. Bueno, pues es una fuente que posiblemente no tenga una cabida en una portada. La fuente de manera reiterada ha contado mentiras sobre sus impuestos, sobre las vacunas, sobre la cura de la COVID, sobre, en fin, 4 años contando mentiras. Y hay un momento en el que el editor dice, a ver, la casa, hay un hombre parado con un cerillo. ¿Le voy a dejar a este hombre usar ese cerillo, sí o no? En un momento en el que la casa es completamente de paja y los bomberos andan ocupados en otra parte. Ahí hay una decisión que tomar. ¿Qué decisión tomaría Jorge Cepeda Patterson, que ha tomado decisiones sobre
periódicos los últimos 30 años de su vida, los últimos 20 años de su vida. Bueno, yo me quedaría justo con la primera parte de tu reflexión, Alejandro, que es lo que determina es la fuente, y no tanto con la segunda parte de si le apagamos el cerillo o no. Es decir, yo creo que lo que determina es la fuente. Hay informaciones, pseudoinformación, que ostensiblemente son amarillistas, escandalosas e incluso falsas. Y el editor tiene que evitarlas allá donde pueden dañar a la opinión pública. Pero el hecho de que lo dé una institución con las responsabilidades que tiene un presidente, eso se convierte en una información en sí mismo. Es decir, el hecho de que está dando información falsa se convierte en una información. A diferencia, por ejemplo, de un dato que aparece en redes sociales y que puede ser muy escandalosa, que si la publicamos nos va a dar tráfico porque alguien en redes sociales dice que se murió una celebridad. El medio está obligado a evaluar la fuente de información antes de dar a conocer una noticia como esta. Pero si en cambio el New York Times está diciendo, una fuente fidedigna, una fuente institucional está diciendo, se murió tal celebridad, uno dice, tal fuente está diciendo que se murió tal celebridad. Uno no da por sentado que se murió la celebridad, sino que una fuente autorizada, fidedigna, protagónica, actor en el asunto que compete, está diciendo que se murió. En este caso es igual. Uno de los contendientes, que es el presidente de Estados Unidos, está diciendo estas elecciones son falsas. La información no es que las elecciones son falsas. La información es que el presidente contendiente está diciendo que las elecciones son falsas. Hay una enorme diferencia entre las dos cosas. Y el deber del medio es decir, tenemos esta información, el presidente está diciendo esto. Otra cosa es que sea cierto o no, pero la información es la fuente de información, ¿no? Sí, pues el interés público, porque también hay otra manera de ver lo que aconteció el día de ayer desde mi punto de vista. La determinación que toman pues los conductores, que seguramente no fueron los únicos, hay una determinación seguramente corporativa de carácter editorial en las empresas televisoras que tomaron esa determinación, pero ¿qué guió esta determinación? El interés público, que es la entraña del oficio periodístico, o una motivación de carácter político. Entramos en un terreno absolutamente subjetivo de ya valorar o especular sobre las motivaciones que tuvieron estas cadenas para hacer lo que hicieron, de suspenderlo, ¿no? Y entramos, insisto, en algo que solo el diván de su psicólogo lo sabrá en el fondo, por así decirlo. Yo pensaría sí que hay, es decir, cualquier periodista que lo piensa dos veces tendría que optar por esto que estaba yo planteando. La información es que el presidente está informando esto, aunque sea falso, pero eso es un dato informativo. Ya luego diremos si es correcto o es falso, pero ahí hay una información fundamental porque estamos hablando de uno de los dos contendientes. Entonces, ahí, en última instancia, yo creo que sí hay un sesgo que tiene que ver con el hartazgo de estos medios, con un personaje que una y otra vez les ha tomado la medida, ¿no? Pero entro en terreno absolutamente especulativo, porque también, como dices, Álvaro, literalmente alguien puede decir, mi responsabilidad es cuidar la opinión pública y esta información no es fidedigna, e irse con esta interpretación que a mí me parecería que puede ser razonable, pero es parcial y en última instancia
nos deja incompletos, ¿no? Jorge, bueno, han pasado cuatro años, obviamente hay un costo muy grande para la sociedad norteamericana el hecho de que haya llegado un personaje que era, pues sí, era alguien que se veía venir difícil, complicado, más complicado para México, hay que decirlo así, de lo que finalmente fue, pero pues hay un balance para Estados Unidos en muchos términos. ¿Qué balance haces tú de estos 4 años de Donald Trump? Bueno, fueron 4 años difíciles, en general, con una presidencia tan irresponsable, tan caótica, incluso con sus propios equipos de trabajo, tan desestabilizadora del orden internacional en muchos aspectos, etcétera, etcétera. Con todo, a juzgar por lo que fue el candidato Trump en campaña presidencial y su enorme hostilidad hacia México, que nos convirtió en uno de los temas centrales de su propuesta de gobierno, tendríamos que decir que los daños que México ha tenido por tener un presidente en el país vecino con tanto impacto sobre México han sido mucho menor que de lo que podríamos haber esperado. Es decir, México ha sido víctima de un presidente como Trump, como lo ha sido todo el mundo, por lo que ha impactado en términos de la economía mundial, el comercio internacional, la crisis del multilateralismo, que Trump la llevó en ruinas, etcétera, etcétera. Pero ya el tema de ser país vecino, considerando la hostilidad que nos tenía, salimos mucho mejor librados de lo que habríamos pensado. ¿Cuánto de esto es atribución de López Obrador y su enorme espíritu práctico de llevar las cosas por la paz, incluso asumiendo momentos en los que muchos pensaríamos que fueron casi indignos de un presidente mexicano, considerando pues la hostilidad del vecino, pero consiguiendo quizá lo que era más importante para López Obrador, de alguna manera desarmar esa hostilidad de Trump, o que por lo menos no se expresara en políticas económicas terriblemente lesivas, nocivas para México. Hay un punto importante, porque en efecto no nos puso de rodillas, pudiendo haber sido terrible el escenario. Ahora bien, estos que dicen que nos convenía que siguiera Trump, considerando que de alguna manera el gobierno mexicano actual ya había hecho una especie de apaciguamiento, desde luego me parece una respuesta, un planteamiento absurdo, porque Trump es desestabilizador para todos, para todo el mundo. Y por otro lado, en un segundo periodo, ¿quién sabe cómo nos habría ido con Trump? Todo el mundo sabe que en el segundo periodo los presidentes son más puros en su agenda, en su manera de actuar, porque ya no están defendiendo una reelección, ya no están buscando el voto hispano, en este caso, como sí lo intentó. Entonces podría haber sido muchísimo más radical, independientemente de la actitud benevolente de López Obrador. Pero sobre todo para el mundo, no tener un hombre con tantos riesgos, irascible, caótico, tan poco profesional, desde luego que es una buena noticia para el resto del planeta y para México en particular, que lo tenemos pues en la primera línea de confrontación, ¿no? Le pregunté a Rafael Rodríguez Castañeda, exdirector de la revista Proceso, en la conversación anterior, y ahora se lo pregunto a Jorge Cepeda Patterson. ¿Hay posibilidades de que haya aire fresco para México con Joe Biden, en la hipótesis de que gane el demócrata? Sí, bueno, de que gane parece que todo parece confirmarlo. Sería catastrófico a estas alturas de la jornada electoral que no sucediese así. Sí, yo creo que los nuevos aires ayudan. En última instancia, más allá de los gustos de Biden o no, hay unas inercias institucionales que el político profesional, que no es Trump, por eso el margen de riesgo con Trump
es que ni siquiera opera en términos de conductas racionales políticas, sino Claro, más bien pues sí. por arranques, y en esos arranques nos puede llevar entre las patas. Bueno, entonces, es una buena noticia, incluso si fuese otro republicano, obviamente no es el caso, pero si hubiera ganado las primarias otro republicano y hubiese vencido ahora, etcétera, eso ya es una buena noticia en términos de tener un habitante de la Casa Blanca que operaría con racionalidad política, digamos. Ya desde ahí es una ventaja. Ahora, desde luego, hay heridas que subsanar también, pero en la medida que son políticos profesionales, estos que dicen, no, Biden y los demócratas nos cobrarán la factura de que López Obrador haya hecho buenas migas, de que haya ido a Washington a hacer elogios del presidente, etcétera. Yo también lo desestimo, justamente porque business es business para estos políticos profesionales. Desde luego que, ya para hablar en concreto, el canciller, que buena parte de estos años del exilio los pasó en Estados Unidos, no solo en Europa, construyendo en particular con el sector demócrata, que son los aliados naturales, digamos, Claro. de estas corrientes. Tiene los contactos hechos, la propia embajadora también, con lo cual en 2 días estarán restituyendo cómo los nuevos flujos de negociación podrían darse, ¿no? Claro. No es que con los demócratas nos vaya particularmente maravilloso en cada sexenio, pero sí yo diría un político profesional en la Casa Blanca es una buena noticia para México y la oportunidad, digamos, de revisar algunos aspectos que salieron dañados. La promesa de Biden de la regularización de 11 millones de migrantes ilegales en Estados Unidos, ya de entrada es una decisión a aplaudir. Y luego otros aspectos que también son favorables. Uno de los primeros decisiones de Biden ahora ha sido con respecto al regreso al Acuerdo de París en términos ambientales. Claro, pues sí. Esto me parece Sí. ayudará incluso a compensar en México una cierta cuestionamiento reiterado y me parece legítimo que se hace a la 4T de que uno de sus déficits es su desdén o su desinterés hacia la agenda ecológica. El hecho de que Biden se incline poderosamente y esto lo lleve a los tratados bilaterales con México, me parece que es una buena noticia para los mexicanos porque incluso yo diría para la 4T, para subsanar uno de los aspectos más cuestionables del gobierno actual. Jorge Cepeda Patterson, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Los Periodistas. Como siempre, un lujo estar con los colegas en un tema además como este, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias. Hasta luego, Alejandro, Álvaro. Hasta luego. Jorge, Dice una muchas frase, Jorge Cepeda Patterson, una frase que escribió. Joe Biden, un hombre cuya principal virtud, si no la única, es que no es Trump. Exacto. Oye, es que si piensas, era como un perfectamente, lo decíamos tú y yo ayer, perfectamente Ebrard va a agarrar, voy a voltear a ver el enchufe, él trae La clavija. la clavija, llega y ¡fum! La cosa es que cuando volteas y ves, y hay 4 aquí, tú traes 3 de este lado y no hayas como que eso era Trump al final, Sí. ¿no? Vamos a una breve pausa y volvemos.